Adelante, diputado. Gracias, presidente. Compañeras diputadas, compañeros diputados, adelanto que las referencias personales que haré son muy respetuosas y tienen un propósito legislativo. El día de ayer se votó por unanimidad la reforma al artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En las intervenciones previas a la votación, los legisladores enaltecieron los principios que debemos tener en cuenta para respetar la pluralidad y la diversidad del país. Me voy a permitir retomar literalmente algunos comentarios y expresiones de los diputados que ayer posicionaron a sus respectivos grupos parlamentarios previo a la votación del dictamen presentado por la Comisión de Radio y Televisión. La diputada Lía Limón, a cargo de la presidencia de la Comisión de Radio y Televisión, dijo que la iniciativa que se votó busca hacer uso de cualquiera de las lenguas nacionales, ya sea el español o alguna de las lenguas indígenas reconocidas en la legislación vigente, y que con ello se reafirma el sentido del artículo 2 de nuestra Constitución, que con la reforma creemos que esta propuesta contribuirá a que exista un marco jurídico acorde con nuestro texto constitucional y contribuya a la preservación de las lenguas indígenas. Mencionó también la diputada que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el pasado 20 de enero de 2016, que resolvió el juicio de amparo en revisión 622-2015 que promovió el escritor en lengua náhuatl Mardonio Carballo, promovió al escritor para que la ley no restringiera su derecho para cualquier persona que se exprese en su propia lengua en cualquiera de las concesiones de radiodifusión previstas en la ley. La diputada Norma Edith Martínez Guzmán, de Encuentro Social, mencionó que la riqueza cultural de la nación mexicana se refleja en las más de 68 lenguas indígenas que se hablan en el país, y que para garantizar nuestro patrimonio plurilingüístico en la Constitución y en la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, se señala de manera puntual que tanto el español como las lenguas indígenas son lenguas nacionales. El diputado José Bernardo Quesada comentó que la reforma que estaba a votación busca que esté acorde a lo que dispone el artículo 2 constitucional que garantiza los derechos culturales de los pueblos indígenas. Y enfatizó: en Nueva Alianza promovemos los valores de igualdad, libertad y dignidad de los mexicanos. Estos valores están reconocidos en nuestra Carta Magna y en los diversos tratados de los que nuestro país es parte de ello. El diputado José Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, mencionó que los acuerdos de San Andrés, celebrados hace 20 años, generaron muchas expectativas en torno a los derechos indígenas. Por eso, sin dejar de reconocer que hubo muchos avances con la reforma del artículo 2 constitucional del año 2001, también es claro que quedaron muchos pendientes en la materia. El diputado hizo un reconocimiento al escritor y poeta indígena Mardonio Carballo por el amparo que promovió ante la Suprema Corte, porque en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que de manera absurda señala que los concesionarios de las estaciones radiodifusoras deberán hacer uso del idioma nacional, y que eso, dijo, es una franca violación a los derechos lingüísticos reconocidos por nuestra Carta Magna. La diputada Paloma Canales, del Partido Verde, mencionó que México ha buscado atender la composición plurilingüística, así como el reconocimiento al valor cultural que tienen las lenguas indígenas, y precisó: con esta reforma se busca dar claridad legislativa al sustituir el concepto de idioma nacional por el concepto de lenguas nacionales, que
que incluyen las lenguas indígenas, el español, armonizando así su redacción con el criterio existente en el artículo 4 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas. El diputado Tomás Octaviano Félix del Partido de la Revolución Democrática dijo: el derecho a la existencia, reproducción y fortalecimiento de estas lenguas está contenido en el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas. Su desarrollo en la legislación secundaria, como es el caso, fortalecerá sin duda a los pueblos y comunidades de este sector. Y mencionó también la importancia de la resolución de la Corte. La diputada Gretel Kulin Jaime, del Partido Acción Nacional, señaló que en el PAN siempre se han pronunciado por el respeto a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Y finalmente, en esta larga referencia, el diputado Pablo Elizondo García, del Grupo Parlamentario del PRI, señaló que nuestra Constitución Política determina en su artículo 2 que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en los pueblos indígenas. Quisiera señalar yo, en esta oportunidad, que la reforma al artículo 230 de la Ley General de Telecomunicaciones no se refería solo a las concesionarias de uso social, como lo señalaron en sus posicionamientos los diputados José Bernardo Quesada, Gretel Kulin, Pablo Elizondo, de Nueva Alianza, del PAN y del PRI, respectivamente, ya que eso está contemplado en el propio artículo 230, sino para que cualquier persona pueda hacer uso de las lenguas nacionales en las concesionarias de uso público y comercial, como se deduce del multicitado amparo de la Corte. Hice referencia a las posiciones, por favor, compañeros, a los posicionamientos, porque todos hablaron de la resolución del amparo de los derechos lingüísticos establecidos en la ley en la materia y los establecidos en la Constitución, pero ninguno se refirió a que la Corte señaló de manera expresa que, comillas, hay elementos suficientes como para señalar que el hecho de establecer en la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión el uso exclusivo o preferente del idioma español en las concesiones de radiodifusión contraviene lo dispuesto en la Carta Magna, ya que la Ley Suprema no reconoce a una sola lengua nacional. Derivado de lo anterior, pongo a consideración de esta Cámara de Diputados la presente iniciativa que adiciona un párrafo al artículo 2 constitucional para señalar que tanto el español como las lenguas indígenas son nacionales, para atender lo señalado por la Corte y evitar nuevas acciones de inconstitucionalidad en contra de la Ley Federal de Telecomunicaciones como de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Muchas gracias. Gracias, diputado Caballero.